Mi yerno acaba de vender mi casa a Amazon, excepto que la casa no es suya. Estoy parado en mi cocina escuchando a Alejandro hablar por teléfono en mi patio trasero. Está hablando de números grandes, 1.8 millones de dólares, mi dirección. El viejo no será un problema por mucho más tiempo, dice él. Tomo un sorbo lento de mi café. Boeing me entrenó durante 40 años para mantener la calma bajo presión. Cuando diseñas sistemas de aviones, el pánico mata gente. Así que no entro en pánico ahora, solo sonrío. Verán, Alejandro cree que está tratando con un viejo viudo confundido que tuvo suerte con los bienes raíces. Lo que él no sabe es que este viejo viudo confundido pasó 4 décadas resolviendo problemas que dejaban perplejos a los graduados de Stanford. ¿Quiere jugar juegos con un ingeniero de Boeing? Veamos cómo maneja la precisión. Suscríbete a Relatos del Tío Juan si crees que la paciencia vence a la arrogancia siempre. Para cuando terminé con él sería quien perdería todo. Y me refiero a todo. Permítanme retroceder 6 meses. Ahí fue cuando la falta de respeto comenzó a volverse sistemática. Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 68 años, viudo hace 3 años desde que Carmen falleció de cáncer. Vivo en una casa estilo Craftsman de 1924 en un barrio clásico. Ya saben, ese vecindario donde Amazon ha estado comprando todo para viviendas corporativas. 220 metros cuadrados. Zillow dice que ahora vale 1.8 millones. La compré por $43,000 en 1987 con mis ahorros de Boeing. Mi hija, Sofía, trabaja para Amazon. Es ingeniera de software, gana buen dinero. Tiene 32 años, es muy inteligente, tiene el corazón de su madre y mi terquedad. El junio pasado se casó con Alejandro Castillo III. Sí, el tercero. Maestría en Stanford. Fundador de startups tecnológicas, viene de una de esas familias de la costa este donde nombran a los hijos como emperadores romanos. Al principio Alejandro parecía bastante decente. Me llamaba señor, ayudaba con el jardín, hablaba de construir riqueza generacional. Pensé que tal vez Sofía había encontrado un buen hombre. Entonces comenzaron los comentarios. Papá se está confundiendo un poco con las finanzas. Esa era la frase favorita de Alejandro en las cenas familiares. Lo decía con esa sonrisa de preocupación, como si estuviera preocupado por mi salud mental. Tal vez deberíamos ayudarlo a organizar sus papeles. Luego fue, esta vieja casa es demasiado trabajo para alguien de su edad, Roberto. Siempre con esa falsa simpatía. Sofía y yo podríamos encargarnos de los problemas de mantenimiento, pero lo que realmente me molestó fue su Instagram. Verán, a Alejandro le encanta publicar sobre su viaje empresarial. 3,000 seguidores viéndolo presumir sobre sus estrategias de inversión y gestión de activos familiares. Empecé a hacer capturas de pantalla de todo. Publicación del 15 de agosto. A veces tienes que tomar decisiones difíciles por personas que no pueden ver el panorama general. #liderazgo. #la familia primero. #inversión. #riqueza generacional. 22 de agosto. Gestionar a miembros ancianos de la familia requiere paciencia y pensamiento estratégico. No todos entienden las finanzas modernas. #gestión de patrimonio. #negocio familiar. 3 de septiembre. El pensamiento de la vieja escuela se encuentra con la estrategia de la nueva escuela. A veces la generación más joven tiene que dar un paso al frente. #disrupción. #inversión inmobiliaria. #dinámicas familiares. Cada publicación tenía 50, 60 me gusta. Sus amigos de Stanford comentando cosas como «Qué maduro de tu parte, hermano, y el liderazgo familiar es difícil». El patrón era claro. Alejandro estaba construyendo una narrativa. Pobre Sofía, atrapada entre su padre en declive y su esposo responsable. Pero Alejandro cometió un error crucial. Subestimó lo que 40 años en Boeing te enseñan sobre documentación. Empecé a llevar registros, cada conversación, cada sugerencia útil. Cada vez que hablaba por encima de mí o me explicaba conceptos básicos como si tuviera 5 años, el punto de quiebre llegó en octubre. Estamos cenando, Sofía está tratando de hablar sobre un proyecto en el trabajo y Alejandro la interrumpe.
En realidad, cariño, creo que deberíamos centrarnos en cosas más importantes, como la situación de vivienda de tu papá. Se vuelve hacia mí con esa sonrisa condescendiente. Señor, con todo respeto, tiene 68 años y está solo. Sofía y yo hemos estado hablando y creemos que podría ser momento de considerar opciones. ¿Tú, opciones? Pregunto. Bueno, esta casa es mucho para mantener. Los impuestos a la propiedad por sí solos deben estar matándolo. Y con su pensión de Boeing, ¿qué es eso? ¿4,000 al mes? Realmente no tiene sentido financiero. 4,200 en realidad. Más mi fondo de retiro, más el seguro de vida de Carmen, más las acciones de Boeing que han rendido bastante bien a lo largo de las décadas. Pero Alejandro no sabía nada de eso, porque nunca he sido del tipo que agita sus estados de cuenta bancarios. Alejandro, dice Sofía en voz baja. Papá está bien. ¿Lo está? Alejandro se inclina hacia adelante. Cariño, amo a tu papá, pero es de una generación diferente. Los tipos de clase trabajadora no están acostumbrados a pensar estratégicamente sobre los activos. Me mira. Sin ofender, Roberto. Trabajó duro, construyó una buena vida. ¿Pero gestionar riqueza? Eso es lo que hace la gente como yo. Gente como él. Dejo mi tenedor. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Poder notarial. Solo temporal, por supuesto. Sofía y yo manejamos el papeleo. Tal vez consolidar algunos de sus activos. Optimizar su situación fiscal. Incluso podríamos ayudarle a encontrar una bonita comunidad para personas mayores, en algún lugar más apropiado. La cara de Sofía se pone blanca. Alejandro, basta. Pero Alejandro está en racha ahora. No trato de ser duro aquí, estoy tratando de ayudar. Mi familia ha estado gestionando riqueza durante 3 generaciones. Mi abuelo tenía un dicho. A veces tienes que salvar a la gente de sí misma. Miro a este niño de 35 años, niño de fondo fiduciario, que cree que 4 años en la escuela de negocios de Stanford lo convierten en Warren Buffett, diciéndome que soy demasiado estúpido para administrar dinero. Eso es interesante, digo. Tu abuelo suena sabio. Alejandro se ilumina. Lo era. Construyó la cartera familiar de la nada. Nada excepto la fortuna de acero de su padre, ¿quieres decir? La sonrisa de Alejandro parpadea. Bueno, cada familia tiene ventajas, seguro que sí. Me levanto. Gracias por la cena, chicos. Tengo que ir a casa. Mañana temprano. Papá, no tienes que hacerlo. Comienza Sofía. Está bien, cariño. Beso su frente. Alejandro y yo nos entendemos perfectamente ahora. Mientras me voy, escucho a Alejandro decirle a Sofía, «¿Ves? Esto es exactamente de lo que estoy hablando». Se está poniendo a la defensiva sobre una planificación financiera simple. Esa noche me siento en mi taller pensando en la precisión, en los sistemas de aviones, en lo que sucede cuando un componente cree que puede anular todo el sistema, sin entender cómo se conecta todo. Es hora de mostrarle a Alejandro lo que sucede cuando te metes con un ingeniero que ha estado resolviendo problemas complejos desde antes de que nacieras. 2 semanas después, estoy en mi garaje trabajando en una radio antigua cuando escucho la voz de Alejandro a través de la cerca trasera. Está en su patio hablando lo suficientemente alto como para que pueda captar cada palabra. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones. Por cierto, Boeing nos enseñó a documentar todo por razones de seguridad. Viejos hábitos. Saco mi teléfono y presiono grabar. Sí, Tomás, el plan se está moviendo más rápido de lo que pensaba, dice Alejandro. Está hablando con alguien en altavoz. Suena como uno de sus amigos de Harvard. El viejo definitivamente está perdiendo la cabeza. Sofía también está empezando a verlo. Dejo de trabajar en la radio. Esto está a punto de ponerse interesante. ¿Cuánto vale la propiedad de nuevo?, pregunta Tomás. La estimación de Zillow es de 1.8 millones, pero en este mercado probablemente más cerca de 2. Ubicación privilegiada, a poca distancia del nuevo campus de Amazon. Ya he tenido 3 desarrolladores contactándome sobre proyectos de vivienda corporativa. Espera, ¿los desarrolladores te están llamando a ti? Bueno, están llamando a la casa. He estado manejando las consultas. Roberto se confunde con las llamadas de negocios en estos días.
Si eso es una mentira. Manejo mis propias llamadas telefónicas muy bien. Viejo, eso es brillante, dice Tomás. Entonces, ¿cuál es el cronograma? Estoy pensando en 6 meses, tal vez menos. Necesito obtener el poder notarial primero. Entonces podemos comenzar el papeleo. Una vez que controle sus activos, puedo forzar una venta. Mi empresa fantasma la compra con descuento, digamos 1.4. Luego se la vendemos a Amazon por los 2 millones completos. 600,000 de ganancia, así de fácil. Más en realidad. He estado hablando con este tipo en la división de bienes raíces de Amazon. Planean un proyecto de vivienda corporativa de 15 millones de dólares para toda esta cuadra. Mi propiedad sería la pieza central. Siento que mi mandíbula se aprieta. Mi propiedad. ¿Qué pasa con Sofía?, pregunta Tomás. Alejandro se ríe. No es un sonido agradable. Sofía es un amor, pero tiene esa culpa de buena hija sobre cuidar a sus padres. Se resistirá al principio, pero una vez que le muestre los números, entrará en razón. Además, su papá es solo un tipo de clase trabajadora que tuvo suerte con las acciones de Boeing. No entiende la gestión de patrimonio. Solo un tipo de clase trabajadora. Aún así, dice Tomás, parece arriesgado. ¿Y si pelea contigo? ¿Pelear conmigo? Viejo, el tipo diseña piezas de avión. Tengo una maestría de Stanford. He estado gestionando la cartera de mi familia desde que tenía 25 años. Esto es literalmente lo que hago. Si tú lo dices, pero ¿qué pasa si...? Mira, he hecho mi investigación. Roberto Mendoza, 68 años, viudo, sin otros hijos, función cognitiva en declive. Caso clásico para la prevención del abuso financiero de ancianos. Cualquier juez aprobaría la transferencia del poder notarial, especialmente con mis credenciales. Prevención del abuso financiero de ancianos. Va a usar las leyes de abuso de ancianos para abusar de un anciano. La ironía sería divertida si no fuera tan enferma. Además, continúa Alejandro, he estado documentando todo. Publicaciones de Instagram sobre su confusión. Testimonios de Sofía sobre su independencia en declive. Estoy construyendo un caso a prueba de balas de que necesita ayuda para administrar sus asuntos. Has estado planeando esto durante meses. Desde antes de casarme con Sofía, honestamente, quiero decir, la amo. No me malinterpretes, pero cuando me enteré de la casa, Alejandro hace una pausa. Digamos que influyó en mi decisión de proponer matrimonio. Mi hija. Se casó con mi hija por bienes raíces. Salvaje, dice Tomás riendo. Entonces, ¿cuándo haces tu movimiento? Me reuniré con mi abogado la próxima semana para redactar los papeles del poder notarial. Luego se los presentaré a Roberto como una planificación financiera de rutina. Una vez que esté firmado, fin del juego. Calculo que para Navidad estaré comprando mi propio lugar en Bellevue. Algo con vista. ¿Y Roberto? Hay muchas comunidades agradables para personas mayores en Tacoma, mucho más asequibles. Será más feliz allí de todos modos, rodeado de gente de su edad que lo entienda mejor. Gente de su edad, como si yo fuera un viejo confundido que necesita ser encerrado. Está bien, hombre, tengo que correr, dice Tomás. Pero en serio, esto es genial. Eres como el lobo de Wall Street, pero para suegros. Solo buen sentido comercial, dice Alejandro. A veces tienes que pensar estratégicamente sobre los recursos familiares. Mi abuelo siempre decía que la riqueza fluye hacia aquellos que saben cómo gestionarla. La llamada termina. Me quedo allí en mi garaje mirando mi teléfono que muestra 43 minutos de conversación grabada. Fraude, robo de identidad, abuso de ancianos, conspiración para cometer gran robo, matrimonio bajo falsas pretensiones. Alejandro acaba de confesar múltiples delitos graves mientras estaba parado en mi patio trasero. Vuelvo a entrar a mi casa y me siento en la mesa de mi cocina. La misma mesa donde Carmen y yo planeamos el fondo universitario de Sofía. La misma mesa donde celebramos su oferta de trabajo en Amazon. La misma mesa donde Alejandro pidió mi bendición para casarse con ella. Por supuesto que tienes mi bendición, le dije ese día. La felicidad de Sofía es todo lo que me importa. Lo decía en serio. Todavía lo digo en serio. Pero Alejandro Castillo III acaba de cometer un error de ingeniería crítico. Asumió que el sistema que intentaba hackear era simple. Viejo, casa vieja, objetivo fácil.
Lo que no tuvo en cuenta fueron 40 años de entrenamiento en Boeing. No solo construimos aviones que vuelan, construimos aviones que no se estrellan cuando alguien intenta romperlos. Saco mis contactos y busco a Carlos Rodríguez, mi vecino, agente del FBI retirado, buen amigo desde el funeral de Carmen. Hemos tomado algunas cervezas sobre la cerca trasera, intercambiado historias sobre el trabajo. Es hora de tener un tipo diferente de conversación. Llamo. Hola, Carlos. Digo cuando contesta. ¿Tienes unos minutos? Necesito un consejo sobre algo. Consejo profesional. Carlos viene esa noche con 2 cervezas y el tipo de expresión seria que recuerdo de mis sesiones informativas de seguridad en Boeing. Reprodúcelo de nuevo, dice después de escuchar la grabación 2 veces. Le doy a reproducir a la conversación de Alejandro. Carlos toma notas en un pequeño cuaderno negro. Del tipo que a los chicos del FBI nunca parece dejar de importarles incluso después de retirarse. Fraude electrónico, conspiración, robo de identidad, intento de gran robo. Carlos enumera los cargos con los dedos. Y si ha estado falsificando firmas para el poder notarial, eso es delito de fraude en el estado de Washington. ¿Entonces puedo atraparlo? Absolutamente. Pero Roberto, Carlos deja su cerveza. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Esto destruye el matrimonio de Sofía. He estado pensando en eso toda la tarde. Mi hija, que se ilumina cuando habla de su trabajo, que todavía me llama todos los domingos, que trajo a Alejandro a casa como si fuera una especie de premio. Se casó con un estafador, Carlos. No planea solo robar mi casa. Planea meterme en un asilo en Tacoma para poder vivir en Bellevue. Sí, capté esa parte. Carlos ojea sus notas. ¿Dijiste que se ha estado reuniendo con desarrolladores? Dice que lo ha hecho. Dice que Amazon está planeando un proyecto de vivienda corporativa de $15 millones. ¿Puedo verificar eso? Todavía tengo contactos en la unidad de delitos de cuello blanco de la oficina. Carlos hace una pausa. Pero hay algo más que debemos discutir. Y si Alejandro ha estado interceptando llamadas de negocios a tu casa, eso es fraude postal. Delito federal. Delito federal. Eso llama mi atención. ¿Qué necesitas de mí? Evidencia. Evidencia real. No solo grabaciones, registros bancarios, cualquier documento que haya tocado. Prueba de las reuniones con los desarrolladores. Carlos cierra su cuaderno. Y tenemos que ser inteligentes con esto. Alejandro cree que es el único que juega al ajedrez aquí. Después de que Carlos se va, me siento en mi taller hasta la medianoche, pensando en el problema como si fuera una falla del sistema de un avión. Cuando un componente comienza a actuar de manera impredecible, no solo arreglas el problema inmediato, rastreas cada conexión, cada entrada y salida, hasta que entiendes toda la cascada de fallas. Alejandro no solo me está amenazando a mí, está amenazando el futuro de mi hija, la estabilidad de mi familia, la memoria de mi esposa. Esta casa no es solo bienes raíces. Es donde Carmen y yo construimos nuestra vida, donde creció Sofía, donde viven 3 generaciones de historia familiar. Saco un bloc de notas legal y empiezo a hacer listas. Primero, las vulnerabilidades de Alejandro. Investigo un poco en línea. Su startup, Wellington Digital Solutions, muestra un sitio web elegante, pero ningún cliente real que pueda encontrar. LinkedIn dice que ha estado buscando financiación Serie A durante 18 meses consecutivos. ¿Su dinero familiar? Reviso los registros públicos. El fideicomiso familiar Castillo existe. Pero Astute ha estado pagando el estilo de vida de Alejandro, no creciendo. Está endeudado hasta el cuello. Segundo, sus aliados. Esa red de Stanford que siempre está mencionando. Todos están luchando con 2 startups que nunca se lanzaron. Firmas de consultoría con 3 clientes. Fondos de inversión que existen principalmente en papel. Alejandro no está conectado con el poder real. Está conectado con personas que fingen tener poder. Tercero, sus errores. Las publicaciones de Instagram. La llamada telefónica. Pero hay más. Encuentro registros de propiedad que muestran que alguien ha estado solicitando información sobre mi casa. ¿Adivinen de quién es el nombre en las solicitudes? Alejandro Castillo.
Tercero, listándose a sí mismo como administrador de la propiedad. Administrador de la propiedad de una casa que no posee ni administra. Hago otra lista. Mis ventajas. 40 años de hábitos de documentación de ingeniería. Un historial financiero limpio. Un amigo del FBI. Una hija que, a pesar de todo, todavía confía en su viejo más de lo que confía en nadie más. Y algo que Alejandro no sabe. La póliza de seguro de vida de Carmen. $500,000 invertidos de manera conservadora que nunca he tocado. Dinero que Alejandro no tiene idea que existe. Para las 2 de la mañana tengo un plan. No es venganza. La venganza es emocional, descuidada, satisfactoria en el momento, pero en última instancia ineficaz. Esto es lo que llamamos análisis de fallas en ingeniería. Identificas el componente defectuoso, documentas sus modos de falla y diseñas un sistema que evita que cause daños catastróficos. ¿Alejandro quiere jugar juegos financieros? Bien, pero está a punto de descubrir que cuando intentas hackear un sistema, mejor entiende lo que estás hackeando. He pasado 4 décadas diseñando sistemas que no fallan cuando alguien intenta romperlos. Sistemas de aviones donde un error mata a 300 personas. Donde la precisión no es solo importante, es vida o muerte. Alejandro cree que está tratando con un viejo confundido que no entiende las finanzas modernas. Está a punto de aprender qué sucede cuando un ingeniero de Boeing aplica 40 años de experiencia en resolución de problemas a un problema muy personal. Que empiece el juego. Alejandro Castillo III. Veamos cómo tu maestría de Stanford maneja la ingeniería de precisión. El lunes por la mañana conduzco a mi cooperativa de crédito, donde he realizado operaciones bancarias durante 37 años. Pido hablar con Jennifer, la gerente de la sucursal que manejó el papeleo del seguro de vida de Carmen. Necesito revisar la seguridad de mis cuentas, le digo, y necesito copias de cualquier solicitud de información sobre mis registros financieros en el último año. La cara de Jennifer se pone seria. ¿Hay algún problema, señor Mendoza? Potencialmente, alguien se ha estado representando como mi administrador de propiedades. Quiero saber si han intentado acceder a mi información bancaria. 30 minutos después, estoy mirando 3 solicitudes de información de cuenta, todas enviadas en línea, todas afirmando ser de Alejandro Castillo, representante autorizado de Roberto Mendoza. Robo de identidad, por escrito con marcas de tiempo digitales. Nunca autoricé esto, le digo a Jennifer. Necesito presentar una queja formal. Absolutamente. Marcaremos sus cuentas de inmediato y comenzaremos la investigación de fraude. Una cosa más. Quiero cambiar todas mis contraseñas y preguntas de seguridad, y quiero alertas sobre cualquier intento de acceder a mi información. Por supuesto. ¿Le gustaría que contactáramos a la policía? Ya está manejado. Le doy la información de contacto de Carlos. Él está coordinando con el FBI en esto. Los ojos de Jennifer se abren. FBI. Eso llama la atención de la gente. Próxima parada. La Oficina de Registros de Propiedad del Condado de King. Presento una queja formal sobre solicitudes de información de propiedad no autorizadas. Luego visito a mi abogada, Patricia Wong, quien ha estado manejando mis asuntos legales desde que falleció Carmen. Patricia, necesito que redactes algo para mí. Una carta a cualquier desarrollador inmobiliario que pudiera haber sido contactado sobre mi propiedad. Quiero que quede claro que soy el único propietario. No he autorizado ninguna discusión de venta y cualquiera que afirme representarme está cometiendo fraude. ¿Alguien te ha estado suplantando? Mi yerno. ¿Ha estado diciéndole a los desarrolladores que es mi administrador de propiedades? Patricia levanta una ceja. Eso es audaz. Bien. ¿Puedo redactar eso hoy? ¿Debería mencionar cargos criminales? Absolutamente. Deja claro que estamos trabajando con las fuerzas del orden. Esa tarde instalo cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad. Nada lujoso, solo un sistema básico que graba en almacenamiento en la nube. Legal en Washington siempre y cuando no apunten a propiedades vecinas. Luego hago algo que Alejandro no espera. Publico en las redes sociales. Verán, Alejandro cree que soy un viejo que no entiende la tecnología. Lo que no sabe es que Boeing pasó a la documentación digital en los años 90.
He estado usando computadoras más tiempo del que él ha estado vivo. Creo una publicación en Facebook, pública, etiquetada con grupos del vecindario. Atención vecinos, alguien me ha estado suplantando ante bienes raíces. Desarrolladores afirmando ser mi administrador de propiedades y discutiendo posibles ventas de mi casa. No he autorizado a nadie para que me represente en asuntos inmobiliarios. Si han sido contactados sobre ventas de propiedades en nuestro vecindario por alguien que dice trabajar para mí, por favor contáctenme directamente. Este asunto está siendo investigado por las fuerzas del orden. Roberto Mendoza, calle 42 Norte, número 1847. La publicación obtiene 43 comentarios en 2 horas. Vecinos compartiendo historias similares. Resulta que Alejandro hasta ahora ha estado ocupado diciéndole a varias personas que está ayudando a un vecino anciano con la gestión de la propiedad. La señora Patterson, de 3 casas más abajo, escribe: me preguntaba sobre ese joven que pasó preguntando sobre los valores de las propiedades. Dijo que estaba manejando los asuntos del caballero en el 1847. Parecía extraño. El señor Kumar agrega: el mismo tipo se me acercó para vender a desarrolladores para viviendas corporativas. Tenía tarjetas de presentación y todo. Tarjetas de presentación. Alejandro ha estado llevando tarjetas de presentación afirmando representarme. Esa noche, Sofía llama. Papá, ¿de qué se trata esta publicación en Facebook? Alejandro dice que estás causando problemas con algún tipo de malentendido. Cariño, no hay malentendido. Alejandro ha estado diciéndole a la gente que es mi administrador de propiedades, ha estado solicitando mis registros bancarios, ha estado reuniéndose con desarrolladores para vender mi casa. Silencio en el otro extremo. Eso no puede ser correcto. Alejandro me habría dicho si te estuviera ayudando con tus finanzas. ¿Lo haría? ¿Cuándo fue la última vez que discutió mis finanzas contigo directamente? Otra pausa. Bueno, mencionó que podrías necesitar ayuda para organizar tus papeles. Sofía, necesito que le preguntes algo a Alejandro por mí. Pregúntale sobre la lista de clientes de Wellington Digital Solutions. Pregúntale sobre las solicitudes de información de propiedad que presentó al condado. Pregúntale sobre sus reuniones con la división de bienes raíces de Amazon. Papá, me estás asustando. Bien, deberías tener miedo, pero no de mí. Cuelgo y reviso mi correo electrónico. La carta de Patricia salió a 12 firmas de desarrollo inmobiliario en Seattle. 3 ya han respondido, confirmando que fueron contactados por Alejandro Castillo, representante de propiedad de Roberto Mendoza. Las 3 reuniones ocurrieron mientras yo estaba en mis citas de terapia física de los jueves por la mañana. Alejandro conocía mi horario. Mi teléfono vibra. Mensaje de texto de un número desconocido. Señor Mendoza, soy David Barg de Cascade Development. Recibimos la carta de su abogada hoy. No teníamos idea de que el señor Castillo no estaba autorizado para representarlo. Tenemos registros de nuestra reunión y su propuesta comercial, si los necesita para su investigación. Propuesta comercial. Alejandro presentó mi casa a los desarrolladores con una propuesta comercial formal. Le reenvío el mensaje a Carlos. Luego me sirvo un bourbon, el favorito de Carmen, Maker's Mark, y me siento en mi silla junto a la ventana. Alejandro probablemente esté recibiendo llamadas telefónicas en este momento. Desarrolladores echándose atrás, abogados haciendo preguntas. La realidad está empezando a inmiscuirse en su pequeño esquema perfecto. Pero esto es solo el aperitivo. Mañana Alejandro se dará cuenta de que eligió al ingeniero equivocado con quien meterse. Levanto mi vaso hacia la silla vacía donde solía sentarse Carmen. Desearía que estuvieras aquí para ver esto, cariño. Nuestro yerno está a punto de recibir una educación real. Alejandro aparece en mi puerta el martes por la noche con la cara roja y las manos temblando. Sofía está detrás de él, luciendo confundida y preocupada. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Alejandro grita antes de que siquiera abra la puerta por completo. Entren, digo con calma. Hablemos de ello. Nos sentamos en mi sala de estar, Alejandro en el borde del sofá como si estuviera listo para salir corriendo. Sofía a su lado, pero manteniendo distancia, yo en mi silla. La misma silla donde le contaba cuentos a Sofía antes de dormir cuando tenía 5 años. Papá,
dice Sofía en voz baja. Alejandro dice que has estado difundiendo mentiras sobre él en línea. ¿Mentiras? Miro a Alejandro. ¿Qué parte fue una mentira? ¿La parte en la que solicitaste mis registros bancarios sin permiso? ¿O la parte en la que te has estado reuniendo con desarrolladores afirmando ser mi administrador de propiedades? La mandíbula de Alejandro trabaja como si estuviera masticando algo amargo. Esas fueron consultas preliminares. Investigación de mercado. Estaba tratando de ayudarte a entender tus opciones. ¿Suplantándome? Nunca suplanté a nadie. Le dije a la gente que era familia, que estaba buscando oportunidades potenciales para ti. Meto la mano en mi carpeta y saco una impresión. David Park de Cascade Development dice que te presentaste como mi representante de propiedad autorizado y presentaste una propuesta comercial para vender mi casa a Amazon. La cara de Alejandro se pone blanca. ¿Yo? Eso no es... También le diste tarjetas de presentación. Wellington Property Management, representando a Roberto Mendoza. ¿Quieres explicar dónde imprimiste eso? Sofía se vuelve para mirar a su esposo. Alejandro, ¿tienes tarjetas de presentación? Cariño, no es lo que parece. Solo estaba explorando opciones, tratando de ayudar a tu papá a maximizar su inversión. Oh, Alejandro. Mi voz corta su balbuceo. Muéstrale a Sofía las tarjetas de presentación. No las tengo conmigo. Muéstrale las publicaciones de Instagram sobre la gestión de miembros ancianos de la familia. «Papá, detente», dice Sofía. Pero su voz es incierta ahora. Muéstrale la cadena de correos electrónicos con Tomás sobre comprar mi casa a través de una empresa fantasma. Alejandro se levanta rápido. No tengo que escuchar esta mierda paranoica. Señor, con todo respeto, claramente está teniendo algún tipo de episodio. Sofía, deberíamos irnos. Siéntate, Alejandro. Mi voz lleva 40 años de autoridad. El tono que usaba cuando algún ingeniero engreído intentaba tomar atajos en los protocolos de seguridad. Alejandro se sienta. Hijo, pasé 4 décadas diseñando sistemas que no fallan cuando alguien intenta romperlos. ¿Crees que no he estado documentando todo? Toco mi carpeta. Quejas de fraude bancario, violaciones de registros de propiedad, investigación del FBI, 3 cartas de abogados a firmas inmobiliarias. Y 43 minutos de conversación grabada donde admites planear fraude matrimonial. La boca de Alejandro se abre y se cierra como un pez. Papá, la voz de Sofía es pequeña. ¿Qué grabación? Miro a mi hija, realmente la miro. 32 años, brillante, amable, sentada junto a un hombre que se casó con ella por el capital inmobiliario. Cariño, Alejandro tuvo una llamada telefónica muy interesante con su amigo de Harvard, Tomás. ¿Quieres escucharla? No te atrevas, gruñe Alejandro. Eso es grabación ilegal, invasión de privacidad. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte, Alejandro. Puedo grabar cualquier conversación en la que esté involucrado. Y cuando estás hablando en mi patio trasero lo suficientemente alto como para que yo te escuche, me encojo de hombros. Bueno, eso me hace involucrado. Y Sofía mira de un lado a otro entre nosotros. Alguien tiene que decirme qué está pasando. Ahora mismo Alejandro se levanta de nuevo, agarra su mano. Sofía, tu padre está teniendo algún tipo de colapso. Necesitamos irnos antes de que haga algo loco. Lo único loco aquí, digo, es pensar que podrías robar la casa del ingeniero de Boeing y salirte con la tuya. La máscara de Alejandro finalmente se desliza por completo. Viejo bastardo arrogante. ¿Crees que eres tan inteligente? Tengo conexiones que ni siquiera puedes imaginar. Mi familia tiene abogados que se comen a los jubilados de clase trabajadora en el desayuno. Ahí está. El verdadero Alejandro Castillo III. Sofía retira su mano de la suya. ¡Alejandro, qué demonios! Esto no ha terminado, me dice Alejandro, señalando con un dedo tembloroso. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Sonrío. En realidad, Alejandro, sé exactamente con quién me estoy metiendo. La pregunta es, ¿tú lo sabes? Alejandro no espera mucho para contraatacar. Para el jueves por la mañana, su campaña en las redes sociales está en pleno apogeo. Lidiar con el abuso de ancianos es más difícil de lo que se habla.
Publica en Instagram con una foto de sí mismo luciendo preocupado y pensativo. Cuando los miembros de la familia se vuelven paranoicos y agresivos, a veces el amor duro es la única respuesta. Rezando por sabiduría en situaciones familiares difíciles. #cuidado de ancianos. #familia primero. Decisiones difíciles. 47 me gusta en 2 horas. Comentarios llegando de su red de Stanford. Mantente fuerte, hermano. Estás haciendo lo correcto. La paranoia de los ancianos es muy común. ¿Has considerado la intervención profesional? Mi abuelo pasó por lo mismo. A veces tienes que tomar decisiones difíciles por personas que ya no pueden pensar con claridad. Pero Alejandro no ha terminado. Empieza a publicar fotos. Una foto de mi porche delantero, donde se está descascarando un poco de pintura. Cuando los miembros ancianos de la familia ya no pueden mantener sus hogares, se convierte en un problema de seguridad. #seguridad de ancianos. #responsabilidad familiar. Una foto de mi entrada, donde tengo mi viejo Buick estacionado. El mantenimiento del vehículo es a menudo uno de los primeros signos de función cognitiva en declive. #cuidado de ancianos. #seguridad primero. Incluso una foto de la ventana de mi taller, tomada desde su patio trasero. Los comportamientos de acaparamiento y los proyectos que nunca se terminan son señales de advertencia clásicas. #abuso de ancianos. #intervención. #amor duro, mi taller, donde restauro aparatos electrónicos antiguos y construyo muebles. Alejandro lo llama acaparamiento. Para el viernes ha escalado al grupo de Facebook del vecindario. Hola vecinos, soy Alejandro Castillo. Muchos de ustedes me conocen como el esposo de Sofía Mendoza. Quiero abordar algunas publicaciones preocupantes que han aparecido recientemente sobre mi suegro. Roberto Mendoza ha estado mostrando signos de creciente confusión y paranoia en los últimos meses. Ha estado haciendo falsas acusaciones sobre miembros de la familia y vecinos, alegando que la gente está conspirando contra él. Como su familia, estamos tratando de conseguirle la ayuda que necesita, pero se resiste a la intervención profesional. Si se acerca a ustedes con historias extrañas o acusaciones, por favor entiendan que está luchando con el deterioro cognitivo. Agradecemos su paciencia y comprensión durante este momento difícil. #comunidad. #cuidado de ancianos. #apoyo familiar. La publicación obtiene reacciones mixtas. Algunos vecinos que no me conocen bien comienzan a comentar con simpatía por la difícil situación de Alejandro, pero otros responden con fuerza. Y la Sarah Patterson escribe: conozco a Roberto Mendoza desde hace 15 años. Es una de las personas más lúcidas de este vecindario. Esta publicación me preocupa. Carlos Rodríguez, mi amigo del FBI, agrega: he trabajado con Roberto en varios proyectos comunitarios. Su función cognitiva es excelente. Estas acusaciones parecen inconsistentes con los hechos documentados. El señor Kumar de la calle de abajo. Roberto Mendoza me ayudó a arreglar mis problemas eléctricos el mes pasado. Diagnosticó el problema más rápido que el electricista que llamé. Nada malo con su pensamiento, pero Alejandro tiene sus partidarios. Su prima de Bellevue publica: Alejandro es un yerno tan cariñoso. Es muy difícil cuando los miembros ancianos de la familia rechazan la ayuda. Tomás de Harvard interviene. La paranoia financiera es un signo temprano clásico. Alejandro está manejando esto con tanta gracia. Las líneas de batalla están trazadas. Alejandro está interpretando al familiar preocupado que lidia con un anciano en declive. Yo estoy interpretando el papel del viejo paranoico que hace falsas acusaciones. Excepto que tengo pruebas. El sábado por la mañana hago mi propia publicación en Facebook. Breve, simple, objetiva. Actualización sobre preocupaciones recientes del vecindario. El departamento del sheriff del condado de King ha abierto una investigación formal sobre robo de identidad y fraude relacionado con mi propiedad. 3 firmas de desarrollo inmobiliario han confirmado que fueron contactadas por un individuo que afirmaba falsamente representarme en ventas de propiedades. La División de Delitos Económicos del FBI está revisando evidencia de posible fraude electrónico. Agradezco las preocupaciones de los vecinos sobre mi bienestar.
Para que conste, permanezco en excelente salud y totalmente capaz de administrar mis asuntos. Cualquiera que tenga información sobre solicitudes inmobiliarias no autorizadas en nuestro vecindario debe comunicarse con la detective María Santos en la Unidad de Delitos Económicos del Sheriff del Condado de King. Número de caso 2024 VAE por ti 782. Roberto Mendoza. El grupo de Facebook del vecindario se queda en silencio durante aproximadamente 1 hora. Entonces la marea cambia. Señora Patterson, estoy llamando a la detective Santos sobre ese joven que vino a mi puerta. Señor Kumar, lo mismo aquí. Guardé su tarjeta de presentación. Carlos Rodríguez publica un comentario simple. La investigación es real. La evidencia está siendo revisada a nivel federal. La prima de Alejandro borra su comentario de apoyo. El comentario de Tomás también desaparece. Alejandro hace una última publicación desesperada. La familia Mendoza pide privacidad durante esta difícil investigación. Los malentendidos se resolverán pronto. Familia primero, privacidad. Pero es demasiado tarde. El vecindario ha elegido bandos y han elegido el mío. El domingo por la noche, Sofía llama. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. Siempre, cariño. ¿Realmente hay una investigación del FBI? ¿Sí? Larga pausa. ¿Y Alejandro realmente trató de robar tu casa? Sí. Ponme la grabación, papá. Necesito escucharla. El domingo por la noche, Sofía viene sola. Se sienta en la mesa de mi cocina, el mismo lugar donde solía hacer la tarea en la escuela secundaria, mientras saco todo lo que he documentado en los últimos 6 meses. Antes de que escuches la grabación le digo, quiero que entiendas algo. No hice esto para lastimarte. Hice esto para protegernos a ambos. Sofía asiente, pero sus manos están temblando. Solo ponla, papá. Le doy play a la conversación de Alejandro con Tomás. 43 minutos de su esposo discutiendo fraude matrimonial, abuso de ancianos y robo de propiedad. Como si estuviera planeando una barbacoa de fin de semana. Sofía aguanta unos 20 minutos antes de empezar a llorar. Cuando Alejandro dice, la amo, no me malinterpretes, pero cuando me enteré de la casa, ella pone la cabeza entre las manos. Oh Dios, papá, lo siento mucho, lo siento tanto, tanto. Cariño, esto no es tu culpa. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Sospeché algo después de esa cena en octubre. Lo supe con seguridad cuando escuché esta conversación hace 2 semanas. Sofía se seca los ojos y se endereza. ¿Qué más tienes? Durante las siguientes 2 horas revisamos todo. Lo he organizado como un análisis de falla de ingeniería. Cada componente del esquema de Alejandro documentado con precisión. Registros bancarios que muestran las 3 solicitudes de información fraudulentas con marcas de tiempo y firmas digitales que Alejandro falsificó. Capturas de pantalla de 17 publicaciones de Instagram durante 6 meses, construyendo una narrativa sobre mi cognición en declive y sus responsabilidades de liderazgo familiar. Impresiones de correos electrónicos de 5 firmas de desarrollo inmobiliario, confirmando reuniones con Alejandro Castillo, representante de propiedad autorizado de Roberto Mendoza. Fotos de las tarjetas de presentación que Alejandro había impreso. Wellington Property Management representando a Roberto Mendoza Propiedades. Registros de propiedad que muestran 13 solicitudes de información no autorizadas, todas presentadas por Alejandro usando autorización falsificada. Mensajes de texto entre Alejandro y los desarrolladores discutiendo oportunidades de vivienda corporativa de Amazon y optimización de cartera para un miembro anciano de la familia. Documentos financieros que Alejandro solicitó a mi cooperativa de crédito, reclamando un poder notarial que nunca tuvo. Y la grabación de la conversación de Alejandro, donde admite fraude matrimonial, conspiración para cometer gran robo y planes para reubicarme por la fuerza en comunidades para personas mayores en Tacoma. Jesús, papá, dice Sofía mirando la evidencia esparcida sobre la mesa. Esto es una locura. ¿Ha estado planeando esto desde antes de que nos casáramos? Según sus propias palabras, sí. Sofía toma una de las tarjetas de presentación falsas. Wellington Property Management. Hizo tarjetas de presentación falsas con tu nombre en ellas. Patricia, mi abogada, dice que eso es suplantación criminal,
bajo la ley del estado de Washington. Delito grave. ¿Y las cosas del banco? Robo de identidad, fraude electrónico, conspiración para cometer abuso financiero de ancianos. Carlos dice que los cargos federales por sí solos podrían significar de 10 a 15 años. Sofía mira la pila de evidencia. ¿Cuánto dinero estaba tratando de robar? Saco el análisis financiero que preparé. ¿Estimación conservadora? Planeaba comprar la casa a través de su empresa fantasma por 1.4 millones, luego vendérsela a Amazon por 2 millones. O sí, $600,000 de ganancia, más lo que pudiera robar de mis cuentas antes de que me diera cuenta. ¿Tus otras cuentas? Pensión de Boeing, fondo de retiro, el dinero del seguro de vida de Carmen que nunca toqué. Alrededor de $800,000 en total que Alejandro no sabe que existen. La cara de Sofía se pone blanca. Estaba tratando de robar casi $1,5 millones y meterme en un asilo para que no pudiera detenerlo. Esto es gran robo. Esto es... Sofía se detiene pensando. «Papá, ¿por qué no llamaste a la policía de inmediato?» «Porque necesitaba protegerte a ti también. Si hubiera llamado a la policía después de escuchar una conversación, Alejandro podría haber afirmado que era un malentendido. Podría haberte manipulado para creer que yo estaba paranoico o confundido. Necesitaba evidencia irrefutable que nos protegiera a ambos». Sofía asiente lentamente. Como construir un caso, como diseñar una solución. En el diseño de aviones no solo arreglamos el problema inmediato, arreglamos el sistema para que el problema no pueda volver a ocurrir. ¿Qué pasa ahora? Reúno los documentos de nuevo en carpetas organizadas. Ahora terminamos esto correctamente. Carlos ha programado una reunión con la Unidad de Delitos Económicos del FBI para el martes por la mañana. Patricia está presentando cargos penales ante la oficina del fiscal. La evidencia habla por sí misma. ¿Y Alejandro? Alejandro tomó sus decisiones, cariño. Cada firma falsificada, cada tarjeta de presentación falsa, cada mentira a los desarrolladores. Esas fueron sus decisiones. Yo solo las documenté. Sofía mira alrededor de la cocina, a las fotos de ella en las paredes, a la mesa donde hemos compartido tantas comidas familiares. «No puedo creer que casi pierdo todo esto», dice en voz baja. «No lo perdiste. Lo salvaste confiando en tu padre en lugar de en tu esposo cuando más importaba». El martes por la mañana le digo a Alejandro que necesitamos tener una reunión familiar en mi casa. Hay algunos documentos que necesitan firma. Digo, cosas de planificación financiera que has estado presionando. Trae a tu amiga notaria, lo haremos oficial. Alejandro aparece a las 2 p.m. con un maletín de cuero, una sonrisa engreída y una notaria pública llamada Janet Morrison. Cree que esta es su vuelta de la victoria. Sofía ya está aquí, sentada en silencio en la mesa de la cocina, pero Alejandro no sabe que ella ya escuchó la grabación. «Finalmente listo para ser razonable con esto, Roberto», dice Alejandro, poniendo su maletín en mi mesa de café como si fuera el dueño del lugar. «Oh, estoy siendo muy razonable». Suena el timbre. «Esos serán mis testigos», digo. Alejandro frunce el ceño. «¿Testigos?» Abro la puerta para dejar entrar a Carlos Rodríguez, mi abogada Patricia Wong, la detective María Santos de la Unidad de Delitos Económicos del Sheriff del Condado de King y la agente especial Rebecca Mitchell. Sin relación, solo una coincidencia de la oficina de campo del FBI en Seattle. La cara de Alejandro pasa de engreída a confundida y a pánico en unos 3 segundos. ¿Qué? ¿Qué es esto?, tartamudea. Esto, digo, es lo que llamamos el debido proceso. La detective Santos da un paso adelante. «Señor Castillo, soy la detective Santos, oficina del sheriff del condado de King. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre actividades financieras recientes relacionadas con la propiedad del señor Mendoza». «No entiendo. Estamos aquí para una reunión familiar». «Lo estamos», digo, «toda la familia, incluidas las fuerzas del orden». Alejandro mira a Sofía. «Cariño, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste sobre esto?» Sofía lo mira a los ojos fijamente. «Porque me has estado mintiendo durante 8 meses, Alejandro, sobre todo». «¿Mintiendo?».
Sofía, tu padre claramente está teniendo algún tipo de episodio. Escuché la grabación, Alejandro. Alejandro se queda completamente en silencio. El color se le va de la cara como si alguien hubiera tirado de un enchufe. ¿Qué grabación? Pregunta, pero su voz es apenas un susurro. La agente Mitchell abre su carpeta. Señor Castillo, tenemos una conversación grabada de 43 minutos entre usted y Thomas Morrison, con fecha de hace 2 semanas, en la que discute múltiples delitos graves relacionados con la propiedad y las finanzas del señor Mendoza. Esa fue una conversación privada. No puede... Washington es un estado de consentimiento de una sola parte, dice Patricia con calma. El señor Mendoza tenía derecho legal a grabar cualquier conversación que pudiera escuchar desde su propia propiedad. Carlos da un paso adelante. Alejandro, confiesas conspiración para cometer gran robo, robo de identidad, fraude electrónico y matrimonio bajo falsas pretensiones. Todos delitos federales. Dijiste que te casaste con mi hija para robar mi casa. Agrego en voz baja. La respiración de Alejandro se vuelve rápida y superficial. No, eso no es... Eso fue sacado de contexto. Solo estaba explorando opciones para el beneficio financiero de la familia. La detective Santos saca su propia carpeta. Señor Castillo, también tenemos evidencia de intentos de firma falsificada en 3 solicitudes de información bancaria separadas, tarjetas de presentación impresas con el nombre del señor Mendoza sin autorización, y reuniones con 5 firmas de desarrollo inmobiliario, donde usted se representó falsamente como el administrador de la propiedad del señor Mendoza. Esas fueron investigaciones de mercado. Investigación de mercado, interrumpe la agente Mitchell. Presentó propuestas comerciales formales a la división de vivienda corporativa de Amazon utilizando información de propiedad robada. Alejandro mira alrededor de la habitación como un animal atrapado. Su entrenamiento de abogado entra en acción. Nunca admitas nada. Niégalo todo. Quiero un abogado, dice. Elección inteligente, dice Patricia. Vas a necesitar uno bueno. La notaria, Janet Morrison, parece absolutamente aterrorizada. Yo no tenía idea. El señor Castillo me dijo que esto era una planificación patrimonial de rutina. La detective Santos asiente. Señora, usted no está en problemas. Entendemos que fue engañada sobre la naturaleza de estos documentos. Recojo el maletín de Alejandro y lo abro. Dentro hay papeles de poder notarial, documentos de transferencia de propiedad y lo que parece un contrato de venta a algo llamado Wellington Holdings LLC. Interesante, digo, sosteniendo el contrato de venta. Alejandro, trajiste papeleo para vender mi casa a ti mismo por 1.2 millones. Eso es $600,000 por debajo del valor de mercado. Eso es solo una propuesta preliminar para discusión. ¿Discusión? La voz de Sofía corta como el hielo. ¿Trajiste a una notaria para hacerlo legal ahora mismo? Alejandro se vuelve hacia ella, la desesperación reemplazando la arrogancia. Sofía, bebé, por favor, no entiendes lo complicado que es esto. Tu padre no puede manejar la gestión de activos tan valiosos. Estaba tratando de proteger el futuro financiero de la familia. ¿Robándolo? ¿Optimizándolo? Mi familia ha estado gestionando riqueza durante generaciones. ¿Sabemos cómo? ¿Tu familia ha estado gestionando qué riqueza? Pregunta la agente Mitchell. Señor Castillo, nuestra investigación muestra que el fideicomiso familiar Castillo ha estado liquidando activos para cubrir las deudas de su startup durante 2 años. Usted está personalmente endeudado por más de $400,000. La boca de Alejandro se abre y se cierra. Su perfecta personalidad de chico de Stanford se está rompiendo como pintura barata. Además, agrega la detective Santos, tenemos testimonios de 3 vecinos que afirman que usted se acercó a ellos sobre ventas de propiedades, afirmando representar al señor Mendoza en transacciones inmobiliarias. Y, dice Patricia, tenemos publicaciones de Instagram que abarcan 6 meses donde documentó su campaña para retratar al señor Roberto Mendoza como cognitivamente discapacitado. Claramente construyendo un caso para la tutela financiera. Camino hacia Alejandro, que ahora está sentado en mi sofá, luciendo como si estuviera a punto de vomitar. Alejandro,
Digo en voz baja, cometiste un error crucial. Asumiste que yo era solo un viejo confundido que tuvo suerte con los bienes raíces. Lo que no tomaste en cuenta fueron 40 años de entrenamiento de ingeniería de Boeing. ¿Qué significa eso? Significa que cuando alguien intenta hackear uno de mis sistemas, no solo arreglo el problema inmediato, analizo cada punto de falla, documento cada vulnerabilidad y diseño una solución que evita que el ataque vuelva a funcionar. Alejandro me mira fijamente. ¿Tú? ¿Planeaste todo esto? Documenté tus crímenes mientras los cometías. Hay una diferencia. La agente Mitchell se levanta. Señor Castillo, está bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, robo de identidad e intento de gran robo. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras ella le lee sus derechos a Alejandro, él mira a Sofía por última vez. Sofía, por favor. Te amo. Todo esto es un malentendido. Sofía se levanta, camina hacia él y lo mira a los ojos. Alejandro, te casaste conmigo para robar la casa de mi padre. Grabaste conversaciones para construir un caso de abuso de ancianos. Planeaste meterme en un asilo en Tacoma para poder vivir en Bellevue con vista. Eso no es exactamente lo que le dijiste a Tomás. Palabra por palabra, la voz de Sofía es firme, pero sus manos están temblando. Llamaste a mi papá solo un tipo de clase trabajadora que tuvo suerte. Dijiste que tenía esa culpa de buena hija de cuidar a los padres. La cara de Alejandro se arruga. No quise decir, sí, lo hiciste. Eso es exactamente lo que querías decir. Sofía se quita su anillo de bodas y lo pone en la mesa de café junto a su maletín. Terminamos, Alejandro. Completamente terminados. Mientras la detective Santos se lleva a Alejandro esposado, él se vuelve una vez más. Esto no ha terminado, viejo. Mi familia tiene conexiones. Abogados, no tienes idea de con quién te estás metiendo. Sonrío. En realidad, Alejandro, sé exactamente con quién me estoy metiendo. La pregunta siempre fue si tú sabías con quién te estabas metiendo. La puerta se cierra detrás de ellos. La casa se queda en silencio excepto por Sofía llorando suavemente en la mesa de la cocina. ¿Estás bien, cariño?, le pregunto. No, dice ella, pero lo estaré. Gracias a ti. 3 meses después, Alejandro Castillo III está sentado en una prisión federal esperando juicio por cargos de fraude electrónico. Los cargos estatales de robo de identidad, falsificación e intento de gran robo están apilados encima como un castillo de naipes. Su abogado de Stanford no pudo hacer desaparecer la evidencia. Difícil discutir con 43 minutos de confesiones grabadas y un rastro de papel que se lee como un manual de instrucciones para el abuso financiero de ancianos. El divorcio de Sofía se finalizó la semana pasada. Washington es un estado sin culpa, pero el fraude invalida los acuerdos prenupciales. Alejandro no obtiene nada. Sofía se queda con sus acciones de Amazon, su fondo de retiro y su dignidad. El fideicomiso familiar Castillo resulta que era principalmente humo y espejos de todos modos. La startup de Alejandro cerró cuando sus inversores se enteraron de los cargos penales. Sus conexiones de la costa este se secaron de la noche a la mañana. Increíble lo rápido que desaparecen las redes de MBA de Stanford cuando los agentes federales comienzan a hacer preguntas. Mi casa sigue siendo mía. 1.8 millones de historia familiar que se queda en la familia. El sistema de seguridad también se queda. No porque sea paranoico, sino porque no soy estúpido. Alejandro no es el único estafador en Seattle que piensa que los viudos viejos son objetivos fáciles. Sofía se mudó de nuevo a su antiguo dormitorio durante unas semanas mientras buscaba apartamento. Fue agradable tenerla cerca de nuevo, incluso bajo estas circunstancias. Encontró un lugar en Capitol Hill lo suficientemente cerca para visitar, lo suficientemente lejos para reconstruir su independencia. Debí haberlo visto, me dijo una noche durante la cena. Las señales estaban todas ahí. Cariño, los depredadores son buenos en lo que hacen. Estudian a sus marcas. Alejandro pasó 2 años aprendiendo exactamente lo que querías escuchar. ¿Cómo lo supiste? 40 años de problemas de ingeniería. Cuando algo no encaja con las especificaciones del sistema, investigas.
Alejandro nunca encajó con nuestras especificaciones familiares, solo necesitaba tiempo para probarlo. El grupo de Facebook del vecindario me nominó para vecino del año. Aparentemente, de tener un esquema de fraude inmobiliario te hace popular entre los propietarios que no quieren desarrolladores dando vueltas alrededor de sus propiedades como buitres. Carlos Rodríguez y yo todavía compartimos cervezas sobre la cerca trasera. Ya no hablamos mucho de Alejandro. Algunos problemas, una vez resueltos, no necesitan ser revisados. Pero Sofía y yo tenemos nuevos límites ahora. Ella sabe que puede confiar en que su viejo manejará el negocio cuando más importe. Y sé que mi hija elegirá a la familia sobre el fraude cuando las cosas se pongan difíciles. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces es simplemente mostrarle a alguien exactamente con quién está tratando. Fin del juego, Alejandro. El ingeniero ganó.